Amigos, tenemos una entrevista. Hoy conversamos con Percy Medina. Él es jefe de IDEA Internacional para Perú y precisamente hablaremos sobre un informe del Estado Mundial de la Democracia 2021 elaborado por IDEA Internacional. Señor Medina, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Señor Medina, por favor, si revisamos el último informe sobre el Estado Mundial de la Democracia, ¿qué es lo que encontramos? Aparentemente este panorama no es alentador. Efectivamente, lo que se ve es un retroceso democrático y una erosión en muchos de los indicadores que mide el informe. La idea del informe es tomarle el pulso a la democracia de manera comparativa. Se toma información sobre 165 países, sobre la base de 28 indicadores que miden la salud de la democracia. Y lo que vemos es que en general hay un proceso de deterioro democrático en buena parte de los países, que la democracia está bajo presión y que hay una serie de retos para la mayoría de democracias que tienen que tomarse en estos tiempos. Entre otros, por supuesto, los derivados de la pandemia, que sin duda ha limitado libertades, ha puesto a los estados en situaciones complicadas, en ajustes a las economías familiares, etcétera. Todo eso ha impactado también, por supuesto, la salud de la democracia. Pero en muchos casos hay también retos que no se derivan de la pandemia, sino que se derivan de procesos autoritarios internos, ¿no? En América Latina, por ejemplo, en los últimos años hemos visto cómo se ha deteriorado la democracia en ciertos países y en algunos se ha perdido, como Nicaragua, ¿no? Que era una democracia y que hoy es una autocracia, o Venezuela, que era una democracia y hoy es una autocracia, o el caso de Haití y Honduras, que pasaron de democracias a ser regímenes híbridos, ¿no? Hoy día Honduras está en un punto de quiebre porque acaba de haber elecciones, ojalá que eso signifique un regreso a una democracia plena, pero en general las democracias en nuestro continente y en el mundo están bajo mucha presión. Señor Medina, ¿cuáles son los principales indicadores que se podrían mencionar de estos que usted resalta para conocer el estado de la democracia en los países? Bueno, la democracia supone una serie de elementos muy diversos que incluyen el control frente al gobierno, es decir, que haya equilibrios, el que haya un gobierno representativo con elecciones libres, que se respete el mandato de la gente, etcétera, que haya una administración imparcial, con una aplicación de la ley que sea predecible, ¿no es cierto? Que haya participación ciudadana, tanto en procesos electorales como en otros mecanismos para hacer valer la voz de las personas, en fin, una serie de elementos que juntos constituyen una democracia saludable. Si no existen todos esos elementos, no estamos frente a una democracia de alto desempeño. O si algunos de esos elementos funcionan y otros no, podemos estar frente a una democracia de desempeño medio, como la mayoría de democracias en América Latina, o de desempeño incluso de un mal desempeño, ¿no? En el caso de América Latina, la única que tiene alto desempeño, por ejemplo, es Uruguay, que tiene todos sus indicadores en un buen punto, pero todas las demás tienen dificultades en alguno o algunos de los indicadores y ahí es donde está el reto para lograr democracias de calidad. Si hacemos una comparación entre continentes, ¿cuál sería el continente que tiene mejor calidad de democracia y cuál sería el peor, por el contrario? Bueno, América Latina, comparado con otros continentes, no está tan mal, está mejor que África, que Asia. Europa, por supuesto, tiene indicadores importantes con democracias muy antiguas y que mantienen, por supuesto, altos indicadores de desempeño. Pero después, digamos, de Europa, América Latina está bastante bien posicionada, a pesar de lo que hemos señalado, de los retos que se están presentando, ¿no? Lo cual no quiere decir
que eso esté garantizado que va a continuar así. Es decir, podría ser que el deterioro de algunas de nuestras democracias pues nos lleve a perder ese espacio relativamente privilegiado que hemos tenido en cuanto a una salud democrática en el continente. Claro. Respecto a la región Perú, ¿cómo está ubicado? ¿Qué es lo que dice este informe al respecto? Perú es una democracia de rango medio, ¿no? Con indicadores, digamos que bastante saludables de hace mucho tiempo. Tenemos una democracia en funcionamiento, pero al mismo tiempo tenemos una serie de dificultades que nos impiden tener una democracia de calidad. Quizá el principal problema que hay en el Perú tiene que ver con la dificultad para representar a la ciudadanía. Nuestro sistema de partidos está en seria crisis, el Parlamento tiene poca credibilidad, la gente siente que el mundo político tiene intereses propios y no la representa. Y todo eso es un problema para la democracia, porque la democracia se basa en que la gente entrega un mandato, un encargo a los representantes para que en su nombre tomen decisiones. Pero si las personas sienten que los representantes no los representan, o sea, no piensan en las personas a la hora de tomar decisiones, sino piensan en sus intereses particulares, entonces evidentemente esa es una democracia con poco apoyo, ¿no? Con poca credibilidad de parte de la ciudadanía. Así que quizá el principal problema de la democracia peruana es precisamente el atender a la dificultad para representar a una sociedad compleja, heterogénea, cada vez más demandante también, ¿no? Y ahí hay que renovar partidos políticos, hay que acercar el Congreso a la gente y hay que dar condiciones para que la gente tenga voz y tenga la posibilidad de hacer sentir sus intereses en la escena pública. Qué importante lo que usted menciona y precisamente hoy, que es un día importante para el país, ¿no? En el que se define si se admite o no esta moción de vacancia contra el presidente de la República. Finalmente lo que buscan los ciudadanos es que los legisladores nos representen, ¿no? Y voten en favor de los intereses de la población, no de intereses propios. Ahora, señor Medina, si hablamos un poco respecto al tema de la pandemia, ¿cómo esta ha podido afectar y agudizar el problema de la debilidad de la democracia en ciertos países? ¿Por qué? Bueno, la pandemia ha supuesto restricción a las libertades ciudadanas, no solamente de tránsito, sino de trabajo y varias otras libertades, ¿no? Hasta ahora, incluso cuando ya se han levantado la mayoría de las restricciones, pues se mantienen ciertas limitaciones a las libertades personales. Felizmente, en nuestro país y en la mayoría de países de América Latina, eso no ha significado una vulneración grave de los derechos políticos. Por ejemplo, las elecciones que han sido postergadas en otros países se realizaron, ¿no? En su momento y bajo condiciones adecuadas. En el Perú, aun cuando se habló de la posibilidad de postergar elecciones, nunca se postergaron, sino que se dieron y se dieron en condiciones sanitarias apropiadas. Entonces, diría que en general no es que hemos tenido restricciones graves, pero ha habido restricciones y esas restricciones en algunos lugares han ido más allá de lo razonable y necesario para combatir la pandemia, porque se ha aprovechado justamente esas restricciones para combatir opositores o para ganar ventaja sobre los opositores y en muchos casos se ha utilizado esta situación para actos de corrupción, ¿no? Porque ha habido denuncias por corrupción en las compras de medicinas, de equipos, etcétera, con motivo de la pandemia, que han significado también erosión de la credibilidad de los políticos. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan desde este informe para mejorar la calidad de la democracia en los países? Bueno, como las realidades son diversas, las recomendaciones también son diversas y son aplicables de manera diferenciada a cada país. Sin embargo, en términos generales, podríamos decir que hay un énfasis importante en generar credibilidad en el sistema,
en promover confianza de la ciudadanía en los políticos, en las instituciones, en la ley, en que la ley se va a aplicar de manera igual para todo el mundo, ¿no? En muchos países la ciudadanía tiene la impresión de que la ley se aplica para los más débiles, pero que los más fuertes y poderosos están por encima de la ley, y eso es terriblemente dañino para la democracia, porque la democracia se basa justamente en la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas frente a la ley, ¿no? No el que se piense o que ocurra que haya grupos o personas que estén por encima de la ley y que la ley no los toca, pues es terriblemente nocivo para la idea misma de democracia. Entonces hay que hacer énfasis en la credibilidad de las instituciones, de los políticos, de la vigencia de la ley, generar mejores condiciones para la representación, en ese sentido fortalecer partidos políticos, renovar los sistemas de partidos, generar también mejores condiciones para la transparencia en el funcionamiento del Estado, porque eso es un antídoto contra la corrupción, uno de los elementos que la gente identifica más claramente como problemáticos en nuestras democracias. Y finalmente, por supuesto, fortalecer en general al Estado para que sea capaz de proveer servicios y garantizar derechos a la ciudadanía, porque una de las críticas también que existen frente a la democracia es su dificultad para garantizar derechos de las personas y para garantizar servicios básicos que permitan el acceso a una ciudadanía plena. Entonces, ese conjunto de cosas, por supuesto, con algunos matices país por país, serían elementos fundamentales para que la democracia sea una democracia de calidad, ¿no? Bien, listo, señor Medina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. A los televidentes que nos están viendo, si quieren tener más información al respecto, pueden revisar este informe que se encuentra en la página web de IDEA Internacional. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy buenos días. Siempre un gusto. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Volvemos.